Bueno, y seguimos conociendo el Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 16 de Apocalipsis y nos habla sobre las copas de la ira de Dios, que es donde se va a desatar cada una de esas copas. Y hay 7. Recordemos anteriormente que se ejecutaron 7 sellos, después 7 trompetas y ahora las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí el panorama se complica aún más. Vemos que si aún cuando salieron esos 7 sellos o 7 trompetas, el panorama se complicaba, que iba a ser más complicado. Así que vamos a empezar con la primera copa de la ira, que está en el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios, de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, el primer versículo nos muestra que hay 7 copas del furor, de la ira de Dios, ¿sí? Que Dios manda allí a los ángeles a que derramen esas copas. La primera, que nos menciona aquí en el versículo 2, dice que se produce una llaga. En otra versión aparece una úlcera repugnante, dice, y maligna en los hombres, pero que tienen, ¿qué? La marca. Ojo, que hemos hablado sobre los 144,000 que fueron marcados con un sello de Dios, lo mismo esos 2 testigos que aparecen en el capítulo 11. Pero aquí nos habla sobre los que tienen la marca. En el capítulo 13 anteriormente hablamos sobre esa marca de la bestia, que inclusive es el plan maligno de ese profeta, ese falso profeta que tiene el anticristo, que es el 666, esa marca que va a estar o en la mano derecha o en la frente. Y acá dice que ese primer derramamiento de esa copa va a traer una úlcera, una llaga allí repugnante y maligna, o sea, dolorosa a los hombres que tengan esa marca, ¿sí? Aquellos que adoran a la bestia, aquellos que están de acuerdo con lo que la bestia, o sea, el anticristo está haciendo. O sea, que va a haber dolor allí. Pero aún así, estos habitantes de la tierra tienen esa marca, no se arrepienten de qué, de su mal, siguen. O sea, es algo doloroso, pero siguen adorando y con el plan del anticristo. La segunda copa está en el versículo 3 y dice el verso 3: el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Óigame bien, porque anteriormente hemos visto, inclusive en el Antiguo Testamento, allí en las plagas de Egipto, que el mar se convirtió en sangre, y esto, inclusive en Apocalipsis vimos que también gran parte del mar fue afectado, una tercera parte, pero aquí ya no habla de esa tercera parte, sino en su totalidad. Inclusive los 2 testigos tenían el poder de convertir las aguas en sangre, y aquí vemos que ya no es una porción, sino es la totalidad. Así que el panorama se complica, o sea, todo el mar. Y el mar hace parte de un 70% del planeta Tierra. O sea, que vamos a ver una afectación bastante grande con el mar. O sea, que usted ve que el mar se convierta en sangre. Inclusive habla de como muerto, o sea, que va a estar putrefacto. O sea, los olores, el ambiente, inclusive los animales que habitan allí van a morir y se va a acabar. Hoy en la actualidad vemos que mucha mercancía de otros continentes atraviesan es por el mar, la que va a estar más complicado, porque ya transitar por ahí va a ser complejo en temas de olores, de el ambiente, la cuestión sanitaria, va a ser muy complicado. Y eso es la segunda copa de la ira de Dios. Vamos a la tercera, que está en el versículo 4 al 7. Mire lo que dice estos 3 versos. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado
estas cosas, pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, se lo merece. También oí al altar que decía: sí, oh Dios, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y aquí el panorama se complica. ¿Por qué? Porque aparte del mar, ahora lo que se convierte en sangre y se daña son los ríos, las fuentes de agua dulce, ¿sí? O sea que va a haber complejidad para los habitantes de la tierra, porque el agua potable ya no va a estar contaminada en su totalidad, habla aquí. O sea que ya no es una porción como sucedió en tiempos anteriores, que la tercera parte de los ríos, de las aguas dulces se dañaron. O sea, había 2/3 partes allí funcionando y que tal vez había forma de sobrevivir. Ahora la cuestión se complica el panorama más. Inclusive el ángel dice: eres justo, Señor, has creado justicia porque esta gente ha hecho gran daño y ahora tú le das de beber la sangre inclusive de aquellos. Entonces ver ahí justicia de cierta manera, o no de cierta manera, sino justo es Dios, y ver que hace justicia allí a través de esta copa, y que el panorama, que lo vemos bastante complicado, va a ser especialmente para aquellos que tienen la marca de la bestia, y que el panorama se complica para ellos, para los seguidores de la bestia, para aquellos que están al lado del anticristo y de lo que está haciendo el anticristo, porque también vimos anteriormente en capítulos atrás que el anticristo viene con planes maléficos y diabólicos, y aquí vemos inclusive, yo soy el que digo, cada acción trae su reacción. Pues a causa de esa acción tiene esta reacción y es justa de parte de Dios. Inclusive en el capítulo 13 hablamos de que el anticristo blasfemaba contra Dios, buscaba allí de cierta manera guerra contra él, y aquí Dios le responde con las copas de la ira. El panorama se complica para los habitantes, los seguidores del anticristo. La cuarta copa la vamos a ver, versículo 8 y 9. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a él. Durante tiempo atrás hemos visto en nuestra actualidad que ha habido un calentamiento global, ¿sí? Las temperaturas han subido en la tierra. Aún aquí va a ser todavía peor, que inclusive el sol llegue a quemar a la humanidad con ese intenso calor. Y a pesar de eso, no solamente vamos a ver la catástrofe de que van a ser quemados algunos habitantes de la tierra allí por el calor del sol, sino que eso también va a afectar a la tierra. Va a haber tal vez incendios forestales y muchas cosas allí que van a afectar por la gran cantidad del calor que va a haber. No más hoy en día vemos que ese calentamiento global afecta al mundo, pues aquí va a ser una cosa totalmente a escala mayor y va a ser grande. Pero algo que impresiona aún más es que a pesar de la catástrofe que se ve, la gente no se arrepiente y sigue blasfemando en contra de Dios, sigue al lado de la bestia, o sea, al lado del anticristo, pensando que Él va a hacer algo por ellos, pero siguen en contra de Dios. Y eso lo dice el verso 9, ¿no? Que siguen blasfemando el nombre de Dios, y que viendo que Él es el que cuadra todas estas plagas, no se arrepienten de su gran maldad. Entonces aquí vamos en la cuarta copa de la ira. Faltan otras 3. La número 5 la encontramos del versículo 10 al 11. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y bueno, aquí uno tiene como una incógnita, ¿no? Dice que el quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia, y nos podemos preguntar cuál será el trono
de la bestia, algún lugar específico, ¿sí? Alguna ciudad en específico, pero la mejor manera de verlo es que el trono de la bestia es la tierra. Satanás domina sobre el mundo. Para ese entonces tiene al anticristo allí como cabeza y gobernador de la tierra. Entonces podemos tomarlo más bien que cayó sobre toda la tierra, ¿sí? Y sobre todos los habitantes. Y dice que hubo allí tinieblas, se oscureció y que se mordían la lengua por los dolores que tenían. Pero aún así no se arrepienten de su mal, siguen en su plan diabólico. Cada vez que se derrama una copa, el panorama se complica y es una complicación total. Vimos que el mar se dañó por completo. El sol empieza a arder en toda su totalidad hacia la tierra. O sea, la tierra está de una manera complicada. Ahora hay tinieblas, oscuridad por completo, y aparte de eso, dolor por completo. O sea, si usted ha tenido algún dolor, no se asemeja a nada a lo que van a tener estas personas en estos momentos. O sea que el panorama cada vez es más desolador y complicado, y aún los habitantes, las personas, no se arrepienten de su mal, a pesar de ver todo lo que está sucediendo. Y esto es todavía algo que falta más. O sea, el panorama se va a seguir apretando más y la gente no se quiere arrepentir de su mal, sigue blasfemando inclusive contra Dios. Vamos con la sexta copa, y está del versículo 12 al 16. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, de la boca de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea, la boca del anticristo, y de la boca del falso profeta, que hablamos de ese personaje allí en el capítulo 13, a 13 espíritus inmundos, semejante a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como león. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que anden desnudos y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí vemos la sexta copa, y el ángel derramó allí esa copa y salió. Aquí hay algo bien interesante. Habla sobre el río Éufrates, dice que se secó, ¿cierto? Para darle camino a estos jinetes, pero también menciona algo bien interesante, y es que tanto de Satanás, del anticristo y de este falso profeta salen espíritus inmundos y semejantes a las ranas. Las ranas en la antigüedad eran animales inmundos, no estaban allí permitidos, y vemos aquí que los utiliza Satanás, y sabemos que son demonios los que salen allí, porque inclusive el versículo siguiente, el 14, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van para reunir a los gobernantes de la tierra. Recordemos, el anticristo es un ser humano y una persona muy importante a nivel político, a nivel mundial, y manda allí a estos a buscar a sus secuaces, por así decirlo, a los que están por debajo de él allí gobernando, para reunirlos para una batalla. ¿Contra quién? Contra Dios. Por eso dice en el versículo 14 al finalizar: a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero es un lugar bien interesante, ¿sí? El lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque más adelante vamos a ver esa batalla de Armagedón y que va a traer una victoria muy importante, que la veremos en su debido tiempo. Pero aquí se está, ¿qué? Preparando. En esta sexta copa, o sea, vemos que las anteriores hubieron catástrofes en la tierra, y para los habitantes, para los que estaban allí al lado del anticristo. Pero aquí el anticristo, como quien dice, no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a hablar con los míos para luchar, para no quedarme aquí que todo se acabó, por así decirlo. Entonces aquí vemos que se prepara, y que de antemano el anticristo no está solo, lo ayuda Satanás,
menciona ahí el dragón, y también ese falso profeta que lo veíamos, que es esa otra bestia que aparece allí en el capítulo 13. Ese falso profeta está también allí ayudando, y pues toda su guarida de demonios que está también al lado de ellos para poder estar en esa batalla que la veremos mucho más adelante. Vamos con la última copa, la séptima copa, que está del versículo 17 al 21, y es allí donde se acaba este capítulo 16. Dice el verso 17: el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Ojo, en el aire. Recordemos que otros fue en el mar, en el sol, ahora en el aire. Una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. En esta séptima copa vemos que ataca al aire y empieza a haber fuertes vientos, truenos, y hice un terremoto como nunca antes. Hemos visto anteriormente en los sellos y en las trompetas que también hubo terremotos, inclusive hubo granizo también, y aquí a una escala mayor, complicado, inclusive ciudades desaparecen a causa de este terremoto, las islas, muchas catástrofes a nivel de la tierra a causa de esta plaga. Pero aún así la gente sigue sin arrepentirse, sigue en contra de Dios. O sea que vemos que el pecado quiere seguir allí gobernando, y la gente sigue amando el pecado y blasfemando contra Dios, ¿sí?, a causa de lo que sucede en la tierra. Pero algo que me impacta mucho en esta copa es que sale una voz del trono allí de Dios y dice: hecho está. Cuando Jesús murió, una frase que él dijo y fue: consumado es, o sea, ya se acabó, se hizo todo lo que estaba, por así decirlo, planificado. Aquí culminó su ira Dios de cierta manera, porque vamos a ver más cositas más adelante, pero todas estas plagas que tenía Dios allí ha culminado allí, hecho está, y aún así la gente no se quiere arrepentir. O sea, todo el plan de Dios para que se arrepintieran, y ellos no quieren arrepentirse de su gran maldad. Así que las copas de la ira de Dios nos muestra el plan final de Dios contra los habitantes de la tierra, contra aquellos que tienen la marca de la bestia, con aquellos que están del lado de la bestia, que quieren y aman el pecado y siguen allí. Y llegó hasta su extremo, porque si ustedes ven las copas, va a todo extremo de lo que fue tanto los sellos como las trompetas. Allí había unas partes, iniciativas, pero aquí ya llegó al 100%, y aún así no se arrepienten de su mal. Así que nosotros, conociendo el panorama, conociendo el Apocalipsis, como se llama esta serie, vemos que en el capítulo 16 están allí todas estas 7, se derraman estas 7 copas de la ira, y aún así los habitantes de la tierra, aquellos que están del lado del anticristo, no se arrepienten de su mal. Esto fue el capítulo 17 de Apocalipsis.